Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a explicar el tema diseño factorial para dos factores y lo haremos resolviendo un ejercicio. En este ejemplo, nos piden revisar un proceso productivo que involucra dos operaciones específicas, la profundidad en el corte de un cierto material y la velocidad de alimentación de la herramienta cortadora. La tabla mostrada recopila todos los elementos muestrales o corridas totales del experimento. En el estudio, se busca saber con un 95% de confiabilidad si tanto los factores mencionados como la interacción entre ellos tienen efecto sobre el acabado del producto, por lo que tendremos tres factores de interés. El acabado del producto medido en gramos será la respuesta de salida para todos los factores. Como característica del diseño factorial, tomaremos en cuenta el número de niveles del factor profundidad, al cual llamaremos A, y el número de niveles del factor velocidad, al cual llamaremos B. Con esas características, tendremos un experimento de 4 por 3 niveles respectivamente, el cual se puede representar gráficamente de la siguiente manera. En este tipo de diseños, es importante saber cuántas veces se repite el experimento, por lo que existen las llamadas réplicas o número de veces que se desea repetir el mismo, a las cuales llamaremos n. Por último, es necesario considerar el número de elementos muestrales o corridas totales del experimento, a los que llamaremos n mayúscula. A diferencia de ANOVA de un factor y diseño de bloques, en diseño factorial todos los factores involucrados son decisores, por lo que todos ellos tendrán su propia prueba de hipótesis, incluyendo a las interacciones entre los factores. Por esta razón, dichas pruebas deberán demostrar si los factores estudiados tienen o no efecto en la respuesta de salida del experimento. Tal como lo hemos hecho en los diseños de experimentos mostrados hasta este momento, en diseño factorial también utilizaremos una tabla ANOVA. En cada línea indicaremos los factores de variabilidad y los cálculos totales. De igual manera, el diseño de las columnas es idéntico a los diseños de bloques y ANOVA de un factor que hemos visto hasta este momento. Para iniciar con la solución de este ejercicio, haremos el mismo procedimiento mostrado en los métodos anteriores, esto es, calcularemos el promedio del acabado en gramos para todos los niveles de todos los factores. Empezaremos con los promedios de la profundidad, los cuales estarán colocados en la columna que aparece marcada como Y subíndice I. Seguimos con el factor velocidad. Sus promedios estarán en la fila marcada como Y subíndice J. Para terminar con los factores, calcularemos los promedios de las interacciones entre la profundidad y la velocidad. Los promedios estarán colocados en cada interacción de los factores, indicadas en cada recuadro de la tabla. Para terminar con los cálculos previos, determinaremos la media total de todas las corridas, la cual podremos calcular con la media de las medias de los acabados por profundidad, por velocidad o por interacciones de los factores anteriores. La media total es igual a 94.33. Con los datos anteriores ya podemos empezar el llenado de la tabla ANOVA. La primera columna corresponde a la suma de cuadrados. Para SSF1 utilizaremos la fórmula que aparece en este momento, la cual, como podrás notar, nos pide una resta. Los valores para la misma son la suma de todos los promedios de acabados de la columna con los niveles de la profundidad elevados al cuadrado y multiplicados tanto por B como por N, y el producto del número de elementos muestrales N multiplicado por la media total elevada al cuadrado. El desarrollo de la operación se escribe de la siguiente manera. Una vez desarrollada, el resultado para SSF1 es igual a 2125.11. Para SSF2 utilizaremos la fórmula que aparece en este momento, en la cual también nos piden una resta casi idéntica a la anterior. Los valores para dicha resta
son la suma de todos los promedios de acabados en la fila con los niveles de la velocidad elevados al cuadrado y multiplicados por A y por N, y el producto del número de elementos muestrales N multiplicado por la media total elevado al cuadrado. El desarrollo de la operación se puede escribir de esta manera. Una vez desarrollado, el resultado final para SSF2 es de 3160.5. Para la interacción entre los factores a la que llamaremos SSF12, utilizaremos la fórmula que aparece en este momento en pantalla. En ella nos piden una resta múltiple que involucra varios términos. El minuendo será la suma de todos los promedios de acabados de las interacciones de los factores, los cuales están indicados en los recuadros elevados al cuadrado y multiplicados por n. Los sustraendos serán el producto del número de elementos muestrales n multiplicados por la media total elevada al cuadrado y los valores resultantes de SSF1 y SSF2 respectivamente. El desarrollo de la operación se puede escribir de esta manera y una vez desarrollada, el resultado para SSF12 es de 557.05. Para SST usaremos la fórmula que aparece en este momento. Para la resta, requerimos la suma de todas las lecturas individuales de los acabados recopiladas para el problema elevadas al cuadrado y el producto del número de elementos muestrales n multiplicados por la media total elevada al cuadrado. El desarrollo se puede escribir de esta manera y una vez desarrollado, el resultado para SST es de 6532. El último cálculo para la columna de suma de cuadrados será el SSE o suma de cuadrados residuales. Para este cálculo necesitamos realizar una resta como la que aparece en este momento. En ella restaremos a SST los valores obtenidos con la suma de cuadrados del factor profundidad, el factor velocidad y el factor interacción. El desarrollo de la operación se puede escribir de esta manera y una vez desarrollado, el resultado para SSE será de 689.33. Con esto concluimos el llenado de la primera columna llamada suma de cuadrados para el diseño factorial de dos factores y también la primera parte de la explicación. En el siguiente video continuaremos con el llenado de la tabla y el desarrollo del problema.